global, obesidad, desnutrición y cambio climático. Voy a poner la presentación completa. Yo efectivamente pertenezco al Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción, además de ser académico de la Facultad de Farmacia. Actualmente soy subdirectora, pero me tocó formar este centro y ser la directora hasta hace unos pocos meses atrás. Este es un centro que nace en el año 2015 y, perdón, no sé si, sí, está bien. Este es un centro que nace en el año 2015 con un financiamiento proporcionado a través de un convenio de desempeño. ¿Cuál es la misión de este centro? Es promover los estilos de vida saludable de modo interdisciplinario y con una mirada holística, con actores universitarios de 8 facultades. Yo las menciono porque me he dado cuenta que hay muchos de representantes, digamos, de carreras que se podrían dictar entre las facultades que convergen en este centro. Estas facultades son las ciencias médico-biológicas, la facultad de educación, la facultad de ciencias sociales, donde hay psicólogos, antropólogos, sociólogos, ingeniería agrícola, alguien habló de alimentos, agronomía, y por supuesto actores del medio externo para trabajar en intervenciones oportunas que prevengan la obesidad y sus comorbilidades en los 3 principales ejes universitarios: docencia, investigación y desarrollo y vinculación con el medio. Eso creo que a ustedes les dice por qué yo estoy acá, y la verdad es que mi vida como bioquímico tuvo una inflexión en el año 2008. En el 2010 aparece este fondo, y la verdad es que sí, me pareció súper interesante liderar, fui convocada a liderar, digamos, este proyecto y este desafío. Bien, bueno, para no aburrirlos con esto, voy a entrar de lleno a la presentación, que es la sindemia, obesidad, desnutrición y cambio climático. Aquí algunas cifras que a lo mejor ni siquiera están tan actualizadas, pero es lo que se estima, digamos, hasta hace 2 o 3 años atrás, que la obesidad la padecen 2.000 millones, hay algo que me molesta aquí, perdón, lo voy a bajar. 2.000 millones de personas en el mundo, y sus costos son aproximadamente el 2.8% del PIB mundial. La desnutrición, por su parte, que es muy prevalente en ciertas zonas de Asia y África, se asocia a elevados costos de salud y costos sociales. Y el cambio climático que dice costos económicos futuros, pero la verdad es que este es una revisión de enero del 2019, y yo creo que ya hay costos económicos que estamos pagando asociados al cambio climático. Pero en ese minuto se estimaba que el costo global del cambio climático podría llegar a ser entre un 5 a un 10% del PIB mundial, y en países de bajos ingresos, que son y seguirán siendo los más perjudicados, puede llegar a exceder el 10% de su PIB. Ahora bien, yo les voy a presentar en buena medida el resultado de una comisión, que fue la comisión Lancet, para el estudio de cómo enfrentar a nivel global, y con, por supuesto, dando a nivel global, voy a decir a nivel global, pero en realidad ellos dicen que las intervenciones, para que sean adecuadas, para que funcionen, tienen que tener muchos componentes territoriales. Fue una comisión muy diversa, que tuvo integrantes de diversos puntos de la sociedad, personal político, la sociedad civil, los financieros, las empresas, agencias internacionales, etc. Esta comisión estableció este informe
como concepto que en realidad se utilizó para designar a la sinergia de las epidemias, obesidad, desnutrición y cambio climático, que se presentan simultáneamente, interaccionan y son sinérgicas entre sí, y comparten determinantes sociales. Eso es muy determinante, eso es muy importante, porque al compartir determinantes sociales, si uno enfrenta un determinante, podría estar dando soluciones efectivas a más de una de estas pandemias. Ahora, ellos establecen, y la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con esta frase, que hoy es el desafío más importante al que se enfrentan los seres humanos a nivel planetario. Ya lo habíamos dicho que la sindemia es una sinergia de epidemias que ocurren en forma simultánea, en un tiempo, en un espacio, interacciones y tienen mecanismos comunes. Y esta pandemia ya dijimos que tenía efectos adversos sinérgicos entre sí y que compartían determinantes sociales o económicos subyacentes comunes, y así como también los impulsores políticos. Y también habíamos, no sé si lo mencionamos, pero la sindemia va a afectar con mayor intensidad a las poblaciones que son más desfavorecidas. Los objetivos de la comisión Lancet fueron básicamente dos: identificar los elementos comunes y sistémicos en los impulsores de esta pandemia y en las soluciones para la obesidad, la desnutrición y el cambio climático. Y en segundo lugar, describir las políticas y acciones de doble o triple función para abordar la sindemia global y describir las formas de fortalecer o describir, o quizás en realidad generar una visión para describir formas de fortalecer los sistemas de rendición de cuentas para su implementación. Los impulsores identificados son de los sistemas subyacentes de la agricultura y la producción de alimentos, del diseño urbano y del uso de la tierra y del transporte. Ejemplos de algunos de los condicionantes de esta sindemia global: por ejemplo, la producción de carne de res, que produce metano, que está asociado con la degradación ambiental, y en Estados Unidos esta industria genera aproximadamente el 9% del aumento de los gases de efecto invernadero, los GEI. Por su parte, el diseño urbano y los patrones de uso del suelo fomentan las dependencias del uso del automóvil, lo que conduce a obesidad, y generan aproximadamente el 29% de los gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Los desperdicios de alimentos. Alguien también aquí habló, digamos, que trabajaba en pérdida y desperdicio de alimentos. Se ha estimado, o en la reutilización de estos alimentos, creo que había alguien por ahí, se ha estimado que el desperdicio de los alimentos en Estados Unidos representa casi 1 libra de alimentos al día y genera el 8% de las emisiones globales de efecto invernadero. Por otra parte, el calentamiento global causado por el aumento de la producción de estos gases de efecto invernadero aumenta los efectos climáticos catastróficos que podemos ver, que son oleadas de calor, que son aluviones, etcétera, todo lo que ustedes pueden ver que insinúa la fotografía. Pero también, fíjense que reduce las proteínas y los micronutrientes en los cultivos, contribuyendo a inseguridad alimentaria y a desnutrición en los países de ingresos bajos y medianos. Y quizás podría ser en los altos también, es decir, si nuestras tierras están tan deterioradas y los productos que sacamos de allí comienzan a ser cada vez de más baja calidad nutricional, por supuesto que se pone en aprieto la seguridad alimentaria. Y en quinto lugar, es interesante saber qué pasa con el bajo peso al nacer en los países de ingresos bajos y medianos, en las regiones más pobres de Asia y de África, que de alguna forma alguien dijo que las empobrecemos desertificándola, porque en el fondo nos hemos tratado de consumir, digamos, la tierra,
y se han generado todas, o sea, intensificado las desertificaciones en ciertos lugares que han conducido a que estas poblaciones, ¿no es cierto?, tengan un mucho mayor riesgo de desnutrición que otras. O sea, todos somos responsables. Eso es lo que trato de decir. Pero es importante saber que desde el punto de vista de la salud, el bajo peso al nacer puede estar asociado a obesidad posterior. Aquí hay todas unas regulaciones genéticas que lo demuestran y que no vamos a entrar en eso, pero en realidad se sabe que el bajo peso al nacer puede estar asociado a mayor riesgo de obesidad posterior. Y más del 10% de los niños de los países de bajos ingresos tienen retraso del crecimiento y obesidad. Esas son cifras relativamente actuales. Ahora bien, claramente, si no se mitiga el cambio climático, las consecuencias pueden ser devastadoras para la salud planetaria y humana. Y su magnitud se puede estimar, pero no la sabemos con certeza. Muchos piensan, ¿no es cierto?, en la inseguridad alimentaria que se va a producir, piensan en las infecciones, las nuevas enfermedades infecciosas que pueden aparecer, pero fíjense que pueden aparecer. Yo les digo que ya existen y no solamente estamos hablando de enfermedades infecciosas o de inseguridad alimentaria. Aquí me encontré con un trabajo que me llamó mucho la atención, un trabajo actual de la revista Lancet, el estudio Próspero, que estudia los efectos vasculares de la exposición al calor, es un metaanálisis, y ustedes pueden observar, ¿ven el puntero de mi mouse? ¿Se ve el puntero de mi mouse? Sí. Sí. Sí, muchas gracias. Este estudio Próspero es un estudio que se realizó con datos de pacientes entre el año 90 y marzo del año 2022, y ustedes pueden ver que la mortalidad en pacientes que tienen riesgo cardiovascular es superior en distintas causas de mortalidad como enfermedad cardiovascular, enfermedad hipertensiva, enfermedades coronarias, síndrome coronario agudo, historia de síndrome coronario agudo, stroke, que es la que más se ve perjudicada, ¿no es cierto?, la que incrementa mayor su riesgo. Se estudió por sexo, en ambos sexos se expresa, digamos, este mayor riesgo. Se estudió por edad, por supuesto que aumenta, el riesgo es mayor en personas mayores de 65 años. Se estudió son personas que habitan normalmente en distintos climas, tropical, seco, mediterráneo, oceánico, etc. Y también se estudió en distintos niveles de ingreso económico, alto, mediano y bajo. Los más perjudicados son los de bajo ingreso económico, pero también se ve un aumento del riesgo en las personas o en las naciones de altos y medianos ingresos. O sea, esto no es algo que vaya a ocurrir, eso les estoy diciendo, esto es algo que ya ocurre. Los mismos autores de la Comisión Lancet entregan estas cifras que la malnutrición en todas sus formas, le llaman a la obesidad y exceso de peso, al bajo peso, a los niños con desnutrición, y también a sectores que tienen limitación o bajo aporte de ciertos nutrientes específicos, como por ejemplo el fierro en algunos lugares y otros. Y por supuesto que, como les explicaba inicialmente, el cambio climático amenaza la producción de alimentos de alta calidad nutritiva. Los componentes entonces de la malnutrición son los que ellos indican, pero vamos a volver a esto, a las cifras de malnutrición por exceso que hoy día informa la FAO.
Pero antes les quiero decir que este grupo tuvo una mirada tipo cosmovisión de lo que del problema complejo, altamente complejo, como lo dijo Lorena inicialmente, un problema elevadamente complejo de la humanidad, y ellos lo visualizan con todas, o sea, primero en realidad lo que se quiere, las resultantes que se quieren son la salud ecológica y el bienestar, la salud humana y el bienestar, la equidad social, muy importante, y la prosperidad económica. Eso es lo que se busca. Ahora, me pareció interesante, incluso después de la presentación que ustedes iniciaron, ellos hacen alusión a la importancia del punto de vista de individuos y de sistemas que mutuamente se influencian. Y ellos dicen que hay influencia en el microsistema, en los microsistemas de cada sujeto, que principalmente es la familia, pero también en los mesosistemas. Aquí viene, yo me di cuenta que habían personas que trabajaban en calidad laboral, calidad de vida laboral, y por supuesto que el trabajo es un mesosistema si la persona es adulta, pero también la escuela es un mesosistema si, o la universidad si estamos hablando de estudiantes de distintos niveles, y ciertamente en estos sistemas, ¿no es cierto?, pueden influenciarse mutuamente y deben actuar para optar a la mayor calidad de vida en el mesosistema. Los consumidores y los macrosistemas también son un tema a abordar. Por ejemplo, el retail de los alimentos también es un sistema que tiene una influencia mutua con los consumidores. Ahora, tienen que haber buenos sistemas de gobernanza para que se puedan implementar políticas públicas que vayan a mitigar efectivamente estos cambios. Entonces también ahí es responsabilidad nuestra de elegir a nuestros representantes de modo que sí tengamos algún grado de seguridad, ¿no es cierto?, de que se va a acelerar como lo dicen ellos, la inercia política que ha habido, porque ¿por qué esto no se ha solucionado? Si esto no se sabe de ahora, o sea, hace por lo menos una década que se viene presentando resultados que nos indican que esto está ocurriendo. O sea, el Acuerdo de París ya lleva como 7 años, ¿no es cierto? Y el Acuerdo de París, fíjense que el Acuerdo de París era llegar a la neutralidad climática, es decir, a revertir todos los cambios que se han producido en el año 2050. Ya como lo veían allí de complejo. Y la verdad es que así como vamos, no vamos a alcanzar esa meta. Eso es lo que también muchos dicen. Por lo tanto, sí, a nuestras autoridades políticas nosotros les debemos exigir. Esto no es algo que vaya a pasar, esto es algo que está pasando. Y por supuesto que los sistemas naturales de los cuales podamos disfrutar como parques, qué sé yo, también tenemos que proveer, digamos, reclamar o establecer la necesidad de sistemas, de rodearnos de sistemas naturales. Esta fue la comunicación, esta es una imagen de la comunicación como carta al editor que nos estimulamos a enviar en su momento hace un par de años ya, que resume los principales enfoques que la comisión Lancet para la sindemia establecen. Ellos hablan de crear un enfoque en los controladores sistémicos comunes que necesitan acciones comunes. Indican unirse a los hilos de pensamiento y acción para crear plataformas para trabajar en colaboración. Y la verdad es que yo creo, Lorena, que
este tipo de cursos, por ejemplo, son elementos muy importantes para unirse en el pensamiento y generar plataformas de trabajo en colaboración. Así que lo agradezco doblemente. Fortalecer la implementación de acciones públicas acordadas a través de directrices, resoluciones, tratados internacionales. Fortalecer las gobernanzas municipales. Es muy importante fortalecer a los municipios, ya vamos a dar ejemplos de eso. Reducir la influencia de grandes intereses en el proceso de desarrollo público. La verdad es que nosotros aquí tenemos algunas ganadas, tenemos una tremenda ganada, incluso en este paper la citan, que es el etiquetado nutricional en Chile. Aparece una cita, citan al diputado Guido Girardi, pero sabemos que detrás de todo esto estuvo el tremendo trabajo de INTA del doctor Ricardo Guau y de su grupo de por años. Fortalecer los sistemas de rendición de las cuentas de acciones políticas para abordar la sistemia global, comprometer a la sociedad civil para alentar el cambio sistémico y la presión para las acciones políticas, crear modelos comerciales sostenibles. Va a ser un poco difícil cambiar nuestros sistemas comerciales, pero no es imposible. Y centrar la investigación para crear una base de evidencia de impulsores y acciones sistémicas, incluidos los enfoques indígenas y tradicionales de la salud y bienestar. Quienes trabajamos en la academia, por supuesto que estamos llamados a centrar la atención aquí y a reclamar también porque existan los fondos para realizar investigación y desarrollo en esta área. Aquí hay ejemplos de doble y triple acción, o sea, hay muchas diapositivas de estas. Yo puse esta, por ejemplo, una acción de triple acción es reducir el consumo de carne roja y cuál es el impacto inmediato que tiene la reducción de carne, o no sé si tan inmediato, pero uno de los impactos que tiene es reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, stroke, cáncer, obesidad. Otro efecto que tiene es que se reducen y de manera muy importante los gases de efecto invernadero si se reduce la demanda por carne roja. Y también se mejora la seguridad alimentaria. Un ejemplo de una acción de doble impacto en realidad es mejorar el diseño urbano que puede conducir o con las miras a conducir a un incremento de el caminar o desplazarse en bicicleta, y esto por supuesto que conduce a reducir la obesidad y todas las comorbilidades, incluyendo el desenlace cardiovascular al que tanto le tememos. Y por supuesto que se reducen los gases de efecto invernadero por la reducción del uso de combustibles fósiles. Fíjense que aquí yo les muestro un trabajo del grupo HealthHub, que ya les voy a mostrar qué es lo que es, al cual también pertenezco, que es un análisis de datos de la encuesta nacional de Chile, o sea, se realizó con esa base de datos y se encuentra que mayores niveles de transporte activo se asocian a un menor nivel de adiposidad y menor riesgo de obesidad. Y esto no está muy clara la imagen, pido disculpas, pero ustedes pueden ver el delta IMC de los que se transportan realizando actividad física versus los que se transportan en vehículo. Se nota mucho más en realidad el aumento, o sea, el aumento de la mejoría, es decir, el delta, la reducción del perímetro de cintura en las personas que utilizan mayor tiempo de transporte. Generalmente los que usan mayor tiempo de transporte son los que se transportan en bicicleta, y los que realizan poco tiempo de transporte activo son los que caminan hasta una estación para tomar alguna locomoción. Y los que no realizan nada son los que salen en auto de su casa. Esos son datos de Chile. Bien, yo creo que es importante también que pensar en realidad, porque si queremos, estamos tratando de pensar los múltiples elementos, y es importante analizar nuestro escenario global. ¿Cuál es nuestro escenario global? En primer lugar, que la pobreza, una de las desigualdades, no ha sido resuelta en el mundo. En segundo lugar, que nosotros como chilenos, como país, sufrimos un estallido social que por supuesto que tiene una parte linda, que fue esta
esta marcha multitudinaria, pero sin embargo también hubo desastres, desmanes que se asociaron, ¿no es cierto?, a alteraciones de nuestros recursos alimentarios. Posteriormente, nos esperaba inmediatamente una pandemia de la cual no nos imaginábamos que iba a conducir a tanta mortalidad, a tanto desastre de salud, y a un paréntesis de nuestra sociedad por 2 años y medio. Cuando hablamos de salud laboral, hoy día vamos a tener que hablar de salud laboral vía digamos, a distancia, como lo estamos haciendo ahora algunos. Tuvimos que hacerlo durante 2 años y eso llegó para quedarse en algunos tipos de trabajo. Y últimamente, ¿no es cierto?, todo esto es mayormente impactado, qué sé yo, agrega más desastre, ¿no es cierto?, la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, ¿qué es lo que dice la FAO respecto del estado de la seguridad alimentaria? Voy a dar algunos resultados. La prevalencia de desnutrición en el mundo, estamos hablando de cero hambre, ¿no es cierto?, prevalece en el mundo entero. Aquí ustedes pueden ver las caritas tristes, prevalece en el mundo entero, prevalece en África, en algunos sectores de Asia y en Latinoamérica y el Caribe. Y no solo prevalece, sino que fíjense que los valores estimados al año 2021 son superiores a los valores del año 2015, tanto a nivel global como en todas las regiones desfavorecidas. Solamente hay niños contentos, ¿no es cierto?, de peso adecuado en Asia Central y en Asia del Este, y en Oceanía y en Estados Unidos y Norteamérica. Ay, perdón, estaban ahí indicados los que están en rojito y en azul. La evolución de los indicadores de salud aquí se los resumo, hay muchas gráficas, pero han mejorado constantemente algunos indicadores ciertamente, como el bajo peso nacer sí ha mejorado, la lactancia materna exclusiva también ha mejorado, y el retraso de niños menores de 5 años también muestra cifras que mejoran. Pero han empeorado el sobrepeso en los niños menores de 5 años, la anemia en las mujeres y la obesidad en los adultos. No ha parado en cualquier lugar que ustedes vayan a ver, no ha parado de aumentar la obesidad, pese, ¿no es cierto?, a que en muchas latitudes se han implementado distintas estrategias para ello, pero no hemos sido capaces de reducir este problema. Quizás esto le interesa mucho a nuestro país. Esto fue asociado a los Objetivos de Desarrollo Estratégico, asociado al Objetivo Estratégico 3, Salud y Bienestar, que definen, ¿no es cierto?, esta serie de objetivos de desarrollo estratégico. ¿Qué es lo que dice la FAO que está ocurriendo en este minuto? Que hay una cantidad importante de personas que no son capaces de costear una dieta saludable, que no son capaces de costear lo que nos indican nuestras guías basadas en alimentos. No es poco, estamos hablando que hay más de 3.000 millones de personas en el mundo que no son capaces de costear una dieta saludable. Aquí estamos dejando fuera todo lo que es hambre cero. Estamos hablando de las personas que no están con hambre cero, sin embargo, no pueden costear una dieta saludable. En Norteamérica, en África hay 1.000 millones, en Asia casi 2.000 millones, en Latinoamérica y el Caribe existe 131 millones de personas que no tienen hambre cero, pero tampoco pueden costear una dieta saludable. Esto me gusta que la FAO lo haya dicho porque es una percepción que muchos teníamos, pero algunos decían, no, si se puede, no, si se hace esto. La verdad es que no se puede, o sea, son muchas las cosas que tenemos que hacer y es imposible en la práctica lograr, ¿no es cierto?, para un porcentaje importante de familias contar con el recurso necesario para poder proveerse esta alimentación saludable. En síntesis, entre
en síntesis, esto es importante, nosotros estamos a solo 8 años del 2030 en que la OCDE puso sus indicadores meta, y la verdad es que al parecer está costando mucho, o se visualiza que va a ser muy difícil alcanzar los objetivos de desarrollo estratégico al año 2030, en los 17 objetivos que han sido planteados. Y que lo que hoy existe son entre 702 y 822 millones de personas en el mundo que enfrentaron hambre, alrededor de 2.300 personas padecían inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021, gran parte del aumento es antes de la pandemia COVID. Ojo, de los 7 indicadores mundiales de nutrición para el 2030, solo la lactancia materna exclusiva y retraso del crecimiento de los niños menores de 5 años han mejorado. Las dietas saludables, cruciales para mejorar la seguridad alimentaria y prevenir todas las formas de desnutrición, están más fuera del alcance de las personas en todas las regiones del mundo. Y aquí estamos hablando de 3.100 millones de personas que no tienen un presupuesto que les permita proveerse una dieta saludable. En ninguna región ha existido progreso en reducir la obesidad en adultos y la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años de edad. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta. Integrar miradas y conocimientos actuales y también sabiduría existente. Actualizar, yo creo que lo primero o una de las cosas que debemos hacer, y aprovechando que estoy aquí con Lorena, no sé si ella pensará lo mismo, hay que actualizar el alcance y la mirada que debe tener la salud pública en el siglo XXI. Y al respecto, me cuesta cambiar de diapositiva, no sé por qué. Al respecto, también existe una comisión que establece un nuevo concepto, que es el concepto de salud planetaria, y ellos estiman que esta mirada debiera ser la mirada que tenga la salud pública en el año 2021, o sea, en el siglo 2021. ¿Qué significa la salud planetaria? La salud planetaria significa que, o es en el fondo, vendría siendo la intersección entre todas las ciencias de la salud y las ciencias naturales y físicas, como son la agricultura, la biodiversidad y conservación, la ecología, el medio ambiente, la meteorología, la oceanografía, las ciencias del sol, etc. Y la verdad es que después de la pandemia que nosotros tuvimos, yo creo que es imposible pensar que la especie humana pueda tener una mejor salud si el planeta está enfermo. Se nos enfermó el aire y la verdad es que se nos contaminó el aire con este agente infeccioso y nos dimos cuenta que tuvimos que cerrarnos todo y que los efectos aún así fueron devastadores en todas partes del mundo. Entonces, este es un concepto que yo creo que hay que trabajar y hay que ver cómo lo integramos. No es tarea fácil, no es tarea fácil. Yo trabajo en el Centro de Vida Saludable, como yo les decía, que tiene esta mirada holística, pero es un apostolado, a pesar de que nuestro campus es un campus que están todas las facultades en el mismo campus, es un apostolado y facultad por facultad o disciplina por disciplina, porque los académicos tenemos el vicio quizás de permanecer en nuestra zona de confort. Preferimos seguir profundizando en la investigación en vez de hacer investigación transdisciplinaria, investigación transversal y transdisciplinaria. Así es que veo que hay otros interesados en otros lugares, por lo tanto, sí, feliz de integrarme con los que estén interesados con esta misma mirada en otras universidades. Ahora, modificar nuestros sistemas alimentarios por sistemas más sostenibles. La verdad, esto pensando en qué, pensando en la huella de carbono que tiene, por ejemplo, pensamos en la huella de carbono que tienen los alimentos, y aquí traigo 2 ejemplos para que ustedes vean bueno, primero, ¿por qué se producen huella de carbono? Porque hay que cultivar, hay que realizar empaques, hay que hacer procesamientos, hay que realizar distribución y transporte. Y aquí se compara
me cuesta avanzar hacia la próxima, no sé si... Aquí se compara la huella de carbono que tiene una manzana o las manzanas con la huella de carbono que tiene la carne de vacuno, que necesita mucho suelo y necesita mucho pasto antes de la crianza, ¿no es cierto?, el matadero, el pack y el procesamiento. O sea, se entiende que tenga una mucho mayor huella de carbono que la manzana, que tiene una huella de carbono de 200 gramos de CO2 equivalentes por kilo de manzana, y comparado con la huella de carbono de la carne de vacuno, que es de 23.328 gramos de equivalentes de CO2 por kilogramo de peso de, digamos, de este producto. También en la COP25 se establece el concepto del alimento 0 kilómetros. Y esto es algo tremendamente interesante, porque si esta manzana yo la compro, si viene de la zona central y la consumo, probablemente tengo esta huella de carbono. Pero si esta manzana la compro acá, en algún lugar que produzca en Concepción manzana, y yo me transporto en bicicleta o me transporto caminando a comprar esta manzana, esta va a ser una manzana 0 kilómetros. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. O sea, todo lo que es la horticultura, urbana y periurbana, yo creo que también es un tremendo tema de desarrollar, y probablemente Brasil ha avanzado bastante en eso. Ahora, muchos creemos que en realidad actualmente nosotros lo sabemos todo, pero en realidad había mucha sabiduría antes, hay mucha sabiduría ancestral. Aquí yo no puedo dejar de nombrar el estudio de Ansel Keys, este fisiólogo que peleó tanto por realizar este estudio de los 7 países y que demuestra efectivamente que en la isla de Creta y en la zona del Mediterráneo, en realidad Corfú es otra de las islas de este archipiélago del Mediterráneo, existía una considerable menor tasa de muerte por enfermedad cardiovascular, que comparado con países como Finlandia, como Estados Unidos, entre otros. Esto se dejó, esto quedó en un paréntesis, porque esto fue dicho en los años 70, y solo hasta los años 90 vuelve, ¿no es cierto?, o después de los 2000 se retoma esto, quizás un poco antes, pero voy a citar al estudio Predimed, que ha generado más de 500 artículos, que establece que la alimentación estilo mediterráneo previene múltiples patologías crónicas que hoy padece nuestra sociedad. No voy a individualizar los estudios porque sería muy largo hacerlo. Este es un estudio que nace en Barcelona, que es liderado por el doctor Ramón Estruch, un cardiólogo, y que demuestra, ¿no es cierto?, la prevención desde la enfermedad cardiovascular hasta las demencias seniles, por ejemplo, y el Alzheimer. La UNESCO reconoce la dieta mediterránea en 2010 como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y actualmente existe una pirámide de consenso mediterránea que yo la cito porque yo hasta hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, decía que en nuestro país probablemente estas guías basadas en alimentos no eran muy distintas a lo que la dieta mediterránea de consenso recomendaba. Sin embargo, estas guías no recomendaban, no hacían recomendaciones que a mí me parecen cruciales, que estaban en la dieta mediterránea, que era la actividad física, el descanso adecuado, la convivencia, mantener la biodiversidad y la estacional, preferir productos tradicionales, locales, ser respetuoso con el medio ambiente y valorar las actividades culinarias. Afortunadamente les voy a mostrar que en realidad parece que quienes actualizan las guías basadas en alimentos tomaron en consideración todos estos aspectos porque fueron actualizadas hace un poco tiempo. Sin embargo, también tengo que decir que hay una comisión e-Lancet que define qué es lo que es la alimentación saludable para la humanidad y el planeta, y aquí describe una dieta planetaria, la dieta planetaria, que es una dieta de 2.500 calorías, que tiene un alto contenido de
legumbres, nueces y semillas, y reduce el contenido de carne de ternera, cordero, cerdo, aves, huevos y pescado. Y aquí ustedes ven, ellos establecen cuáles son la ingesta de macronutrientes de cada uno, digamos, de los productos y la ingesta de kilocalorías por día provenientes de cada uno de esos productos. ¿Y qué es lo que se observa? Se observa que hay una reducción con respecto a en las dietas previas, hay una reducción de proteínas de origen animal, carnes rojas, productos almidonados, sal, azúcares y grasas saturadas. Y hay un aumento, pero no, aquí no sé por qué me aparece un aumento de vegetales. Pero, ¿qué es lo que qué es interesante también? Ver cómo es el consumo actual de la dieta de la humanidad versus la dieta que recomienda esta comisión y Lancet de salud planetaria. A nivel global, estamos consumiendo una cantidad muy superior de carne de vacuno, supera el 200% de lo recomendado. También supera el 200%, no sé si casi un 300%, los vegetales altos en almidón. Los huevos también superan el 100%, y después, bueno, sí, hay reducción en aves, productos lácteos, pescado, pero se ve una mayor reducción, ¿no es cierto?, en granos enteros, oleaginosas y frutas. Ahora, importante preguntarnos, ¿cómo estamos en Chile? Estos son datos que me proporcionó el doctor Carlos Celi, el director del grupo EJO. En Chile estamos consumiendo 4 veces la recomendación de carne roja con respecto a esta comisión y Lancet, 4,1 veces alimentos almidonados, 2 veces huevo, 1,8 veces de carne de pollo respecto de lo recomendado. Y hay productos en los que estamos deficientes, estamos consumiendo un medio de los productos lácteos recomendados, una media cantidad de la porción de pescado o productos del mar recomendados, media cantidad de los vegetales, de legumbres y de granos enteros, y 1/4 de lo recomendado de frutos secos, y 2/3 de lo recomendado en frutas. Ahora, por supuesto que aparte, ¿no es cierto?, de modificar la alimentación, en la alimentación también, en los alimentos, hay que reducir las pérdidas y desperdicio alimentario. Yo no me voy a referir a ese tema. Yo sé que hay gente en el INTA que está trabajando, y veo que aquí me agradó mucho ver en realidad que hay personas, ONG o fundaciones, que trabajan en reutilizar desperdicio de las grandes vegas de nuestro país. También es importante reconocer nuestros éxitos. El primer reconocimiento para la ley 20.606 del Ministerio de Salud, que es la ley de los etiquetados nutricionales, que recomienda preferir alimentos sin sello, o si no, minimizar el número de sellos que tienen nuestros alimentos, que costó mucho porque no fue en realidad aprobada en un primer intento, y quizás en un segundo tampoco, pero en algún minuto sí se produce la magia, y esto entra, y creo que en realidad los análisis, probablemente la doctora Camila Corbalán nos tiene, han superado su tercera etapa, y ha sido bastante exitoso. Y lo que yo les decía, que afortunadamente la Comisión para la Preparación de las Guías Basadas en Alimentos mejora nuestras guías, estableciendo, por ejemplo, lo que está en azul: consume alimentos frescos de ferias y mercados y establecimientos. Consumir legumbres en guisos, ensaladas, todas las veces que se pueda. Aumentar el consumo de pescado, marisco y algas de lugares autorizados. Compartir las tareas de cocina disfrutando de preparaciones nuevas y tradicionales. La cocina tiene que ser todo un acto, un ritual, como lo describían los mediterráneos, ¿no es cierto? Un ritual en que se disfruta desde, ¿no es cierto?, cuando se cocinan hasta los alimentos, hasta cuando se consumen. La etapa sensorial es muy importante, la etapa sensorial de la alimentación es muy importante para que se logre la fisiología saludable de la ingesta de alimentos y nutrientes.
En la mesa disfruta tu alimentación, come acompañado cuando puedas y saca las pantallas. Eso me lo dijo una nutricionista a mí, que yo estaba en el computador y en el computador era como estar comiendo palomitas, por supuesto, en el cine. Protege el planeta, cuida el agua, no botes la comida, separa tu basura y recicla. También es recomendable mirar prácticas exitosas en otras regiones. Aquí les recomiendo una página web que es una especie de biblioteca del conocimiento que se hizo, que también se formó con motivo, digamos, de la Comisión para los Objetivos Estratégicos 2030. Y ustedes pueden ver en esta página, por ejemplo, adaptación al cambio climático, y ustedes pueden buscar calidad del aire, noticias, divulgación, y hay algo que me interesó mucho a mí, que es la mirada de estudios de casos de ejemplos de buenas prácticas. Así que uno puede navegar por esta página y puede encontrar incluso los textos, etcétera, y colaborar con otras personas del mundo. A mí me gustó mucho esta idea de repensar nuestra urbanización. Y aquí yo creo que esto va dirigido a nuestros alcaldes. Ahí hay que conquistar a nuestros alcaldes. Hay una idea que se le ocurrió a una francesa, a una alcaldesa de París, en algún minuto de la ciudad 15 minutos. ¿Qué significa la ciudad 15 minutos? Es que los residentes de esta ciudad tengan fácil acceso en 15 minutos a pie o en bicicleta a todos los bienes y servicios, especialmente las tiendas comestibles, los alimentos técnicos, la asistencia sanitaria. Cada barrio tiene una variedad de tipos de viviendas de diferentes tamaños y nivel de asequibilidad. Los residentes pueden respirar un aire limpio, libre de contaminantes atmosféricos nocivos, y hay espacios verdes para que todos disfruten. Un mayor número de personas puede trabajar cerca de su casa o a distancia gracias a la presencia de oficinas de menor tamaño, comercio y espacios de coworking. Y aquí les muestro ejemplos de ciudades 15 minutos que muestran en realidad sus huertos urbanos, su horticultura urbana en París, y la otra es en Copenhague, que la verdad es que es una vista muy linda de Copenhague, pero probablemente por esa avenida, me parece que es una avenida comercial, y muchas personas, ¿no es cierto?, de este espacio son capaces de transportarse 15 minutos para satisfacer sus necesidades básicas y en lo posible para trabajar. Hay muchas ideas, si ustedes quieren, hay ideas para todos los gustos, ideas para la urbanización, ideas para reciclar, ideas para saber qué hacer con las pérdidas y desperdicios de alimentos, etc. Y están, o sea, las ideas no solamente son las ideas, sino que están en realidad los modelos que se han utilizado. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, en Chile, integrar miradas y conocimientos, que en realidad eso es lo que me motiva a estar aquí, porque quiero integrarme con ustedes, con todos quienes están aquí, para, ¿no es cierto?, combinar nuestra mirada, nuestro conocimiento y realizar un trabajo compartido. Efectivamente, decidirnos a realizar esto. Decir que aparte de pertenecer a este centro de vida saludable, que tiene una mirada holística para la prevención de la obesidad y sus comorbilidades, yo pertenezco a este grupo ELHOT, o sea, el consorcio ELHOT, que es un consorcio que busca mirar cuáles son las resultantes de salud en Chile, y la verdad es que hasta el momento hemos trabajado con bases existentes, bases de la Encuesta Nacional de Salud y otras bases que hemos logrado conseguir, y la verdad es que hay mucho, nosotros ya tenemos más de 200 publicaciones que hemos realizado con estas bases de datos, y está conformado por académicos de distintas universidades de nuestro país, pero no hay nadie de Santiago, me parece. Así que la verdad es que si alguien quiere, en realidad nosotros felices de integrarnos, porque sabemos que podemos profundizar, ¿no es cierto?, las resultantes de todo esto. Es dirigido, perdón, se me olvidó decirle que es dirigido por el doctor Carlos Celis Morales, que es doctor de salud pública y trabaja en la Universidad de Glasgow en Reino Unido. Bien. Ese es el fin de la presentación. Espero que haber tenido una mirada que por lo menos estimule el debate en todo esto. Muchas gracias.